El caso de hoy sucedió el día 27 de abril de 2013 en el municipio de Almonte, Huelva. Un padre y su hija aparecieron asesinados en el propio domicilio familiar y a pesar de que en su día hubo un acusado, este fue juzgado y finalmente absuelto. Así pues, las víctimas de este caso fueron Miguel Ángel, de 39 años, y su hija, de 8. Ambos vivían en un domicilio situado en la Avenida de los Reyes de Almonte y aquella noche pretendían ir a cenar fuera en la ciudad. Durante el día, además, el padre ya había celebrado, una comida entre amigos, entre 3 en concreto, alrededor de las 3 de la tarde, y habían marchado hacia el bar Los Juncos. 2 horas más tarde también fueron a otro bar simplemente a tomar café y el propietario de ese negocio dijo que Miguel Ángel le había comentado que más tarde probablemente iría a tomar unas copas. Finalmente no fue así. Como iba diciendo, Miguel Ángel y su hija pretendían ir a cenar fuera aquel día. Sin embargo, antes de ello, Miguel Ángel quiso darse una ducha, pero fue sorprendido por un desconocido que le atacó por la espalda recibiendo entre 47 y 49 puñaladas. Digo ambos números porque las fuentes no se ponen de acuerdo realmente. No sé si porque simplemente no se sabe cuántas puñaladas sufrió o porque hay un error. Por si fuera poco, la niña, a pesar de su corta edad, no se quedó parada, sino que cogió un cuchillo y también intentó agredir al asesino de su padre, pero terminó en el mismo final, esta vez con 104 puñaladas. Algo bastante relevante es que hay una conversación de WhatsApp que os estaré dejando en pantalla, donde una vecina le estaba comentando a alguien que estaba bastante preocupada porque no paraba de oír tanto gritos como golpes obviamente, de la casa de sus vecinos, que sin duda eran tanto Miguel Ángel como María. Así pues, la investigación pertinente esclareció varias cosas. En primer lugar, que no había rastro de huellas dactilares. Así pues, el asesino tuvo que utilizar guantes y por lo tanto era un crimen premeditado. Además, a pesar de que obviamente no era nada esperado, no había rastros de que la puerta de entrada hubiese sido forzada. Por lo tanto, es muy probable que el asesino conociese a las víctimas y que éstas le hubiesen dejado entrar voluntariamente. Además de esto, también había 3 toallas manchadas de sangre, obviamente por las 150 puñaladas que habían sufrido entre ambos, donde había vestigios, células epiteliales del amante de la madre de María y mujer de Miguel Ángel, llamada Marianela Olmedo. Lo más interesante de esto es que tanto la madre como su amante habían huido juntos tan solo 15 días antes del crimen, por lo tanto podía ser un crimen pasional. Durante el juicio celebrado en septiembre de 2017, Francisco Javier Medina, quien era amante de Marianela Olmedo, dijo que ese día había salido del supermercado donde trabajaba alrededor de las 10 de la noche, que era el horario en el que había sucedido el crimen, por lo tanto él no podría haberlo hecho. Sin embargo, hay 2 testigos que le situaron en el Parque del Chaparral antes de esa hora. Así que, si esto es cierto, es muy probable que él sí que pudiera haberlo hecho. Los investigadores también descubrieron una huella de zapato de la talla 44 que pertenecía al asesino y que lo compararon con un zapato que encontraron en la casa de Francisco Medina, pero esta vez era de la talla 42. Es cierto que no se correspondía, pero también hay que decir que simplemente es una talla más. Por lo tanto, también podía ser que simplemente de zapato en zapato utilizase una talla diferente, que es muy común. Esto no lo descartaba, como digo, porque además también se dieron cuenta de que había una huella en un guante que era muy parecido o prácticamente igual a los que utilizaban en el supermercado en el que él trabajaba. Así pues, la conclusión de la Guardia Civil fue que él utilizó una talla más de zapato para que no fuera tan claro, obviamente, y además utilizó los guantes para no dejar huellas dactilares. Sin embargo, todo cambió realmente cuando la defensa pidió
un análisis de este ADN encontrado en las toallas a una empresa privada, quien dijo que básicamente este ADN, que se componía por células epiteliales, podía haber llegado a las toallas de manera indirecta. Es decir, que el ADN de Francisco había sido trasladado hasta allí de manera involuntaria, obviamente, por Marianela Olmedo, ya que lógicamente había vivido en aquella casa hasta hacía tan solo 15 días, 2 semanas aproximadamente. Sin embargo, esta teoría no se sostenía del todo, porque si bien es cierto que el ADN puede sobrevivir en algunas superficies durante algunos días, esas toallas habían sido previamente lavadas a través de lejía, agua caliente, en una lavadora, dicho por la propia Marianela que había sucedido esto tan solo unos días antes, es decir, 2 semanas no podía durar el ADN de Francisco en aquellas toallas, y menos habiéndolas lavado. Además de esto, los investigadores dijeron que no se trataba de un hallazgo casual, es decir, que no era que hubiese unas poquitas células epiteliales de Francisco, sino que era un rastro masivo. Y la única manera de que esto fuera así es que Francisco se tendría que haber lavado las manos y cuando se las estuviese frotando contra el algodón para secarlas, fuera ahí cuando las células epiteliales se quedaron en el propio algodón de las toallas. A pesar de las pruebas, el jurado dictaminó que Francisco era inocente y fue absuelto de absolutamente todos los cargos. A partir de entonces, la familia Domínguez Olmedo emprendió una fuerte lucha para la defensa de los derechos de sus seres queridos y así acudieron al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al Supremo y al Constitucional. Sin embargo, ninguno de ellos revocó la sentencia y tampoco se les ofreció la respuesta que ellos esperaban. Por otra parte, en 2019 se reabrió el caso en el Juzgado de Instrucción número 1 de La Palma del Condado, donde Francisco Medina quiso acudir a toda costa, en persona. En primer lugar, como acusación particular, a lo que la justicia se negó básicamente porque no era el perjudicado, y posteriormente como acusación popular. El hermano de Miguel Ángel y tío de María, llamado Aníbal Domínguez, sigue aún activo en esta lucha, como os digo. En el periódico Huelva Información dijo lo siguiente: estas familias, después de 8 años sumergidas en el ostracismo, pueden decir con rotundidad que no hay justicia, solo límites. Límites, muros, barreras que el propio sistema se ha encargado de plantarnos delante, ahogándonos en vida. No nos queda otra que repetir que cada minuto que pasa, la memoria de María y Miguel Ángel se manifiesta para recordarle al Estado que tiene una deuda grave pendiente con ellos. Un Estado ciego y sordo que mantiene inconclusos casos como este no deja de ser un Estado envilecido y salpicado por la sangre de 2 seres inocentes. Los abuelos de la pequeña también han ofrecido algunas entrevistas, entre ellas a equipo de investigación, donde dijeron que cuando ellos descubrieron los cadáveres, Miguel Ángel se encontraba en un charco de sangre mientras que la niña estaba tras una puerta. Según ellos, aquella noche el padre ni siquiera tenía que tener a María, es decir, no había un régimen de custodia compartida, porque como os digo, Marianela se acababa de marchar tan solo 15 días antes, así que tampoco habían formalizado el divorcio. Sin embargo, los abuelos fueron quienes aquella noche llevaron a María a la casa del padre. Además, no se enteraron de nada hasta el lunes, porque todo esto sucedió la noche del domingo y obviamente el lunes, al ver Marianela que su hija no había ido al colegio, se preocupó y fueron los abuelos a la casa de Miguel Ángel, donde se descubrió todo esto. Los abuelos de María también dijeron que, a pesar de que ya había sido absuelto para aquel momento, muy probablemente la iniciativa que tuvo Francisco fueron los celos y que le estorbaban simplemente tanto María como Miguel Ángel. A pesar de que Francisco Medina fue el principal sospechoso hasta que finalmente fue absuelto de todos los cargos, también hubo otro investigado, en este caso un hombre de origen marroquí llamado Ionut, quien ya había amenazado de muerte a Miguel Ángel anteriormente. Su mujer, sin embargo, ofreció también una entrevista y dijo lo siguiente: él no estaba bien de la cabeza, pero tampoco mataría a nadie. Para finalizar con este vídeo, he de decir que en el año 2020 Francisco Medina inició, un procedimiento para reclamar una indemnización al Estado, básicamente porque había pasado en prisión preventiva desde 2014 a 2017 y, según sus propias palabras, le habían destrozado la vida. Así pues, llegamos al final del vídeo. Sinceramente, no sé muy bien qué opinar, porque si bien es cierto que todas las pruebas encaminaban a Francisco, realmente fue absuelto de todos los cargos por el jurado popular. Así que tampoco hay mucho más que decir, obviamente. Sí es cierto que, como digo, no había huellas dactilares, por lo tanto era un crimen premeditado. Tampoco fue un robo, porque todos los elementos de valor se encontraban todavía en la casa.
Y además lo que más llama la atención en este caso, creo, es primero la violencia que sufrieron las víctimas y segundo que la entrada no fuera forzada. Porque si bien es cierto que Francisco les conocía, tampoco creo que Miguel Ángel quisiera verle después de que su mujer le dejase por él. Además, como bien he dicho, las células podrían haber llegado hasta las toallas de manera indirecta, pero el ADN no hubiese sobrevivido durante tanto tiempo y además Francisco ya dijo en el juicio que hacía 3 años que no pisaba aquella casa. Por lo tanto, si esto era cierto, la única manera que podría haber llegado hasta allí era a través de Marianela y ya conocemos la historia, ella ya había lavado las toallas. También es extraño que el zapato fuera tan parecido al de Francisco, es decir, el del asesino era un 44 y el de Francisco era un 42, simplemente es una talla más. Es cierto que es una talla bastante común entre varones, no es por ejemplo un 50 o un 52 que muy poca gente tiene, es algo mucho más común, pero sí que es cierto también que hay muchas marcas de zapatos que la talla es por ejemplo una talla más o una talla menos, por lo tanto a lo mejor ni siquiera fue aposta, sino que simplemente utilizó otros zapatos diferentes a los comunes que siempre utilizaba. Sin embargo, desde mi punto de vista es un crimen más pasional que otra cosa. Es decir, entre que no robaron nada y que aparte era tanta violencia la que utilizaron con las víctimas, porque 150 puñaladas no es algo normal. Un ladrón, si por cualquier cosa al final mata a las personas que se encuentren en la casa, no va a perder el tiempo en dar 150 puñaladas en total, sino que simplemente daría 3 o 2 como mucho. Sin embargo, en este caso fueron 150. Sin más, dejadme en los comentarios qué opináis. La chica, por ejemplo, que me recomendó este caso, que yo no conocía mucho, me dijo que para ella, por ejemplo, Francisco no podía ser, porque él había salido del trabajo a las 10, que más o menos era la hora del crimen. Para mí, sin embargo, si los testigos, por ejemplo, dicen la verdad, que le vieron unos minutos antes de las 10 en el Parque del Chaparral, que está bastante cerca de la casa de Miguel Ángel y María, creo que sí que podría haberlo hecho, aunque obviamente la justicia ya ha dicho lo que opina y tampoco hay mucho más que decir sobre esto. Así que sin más, si os ha gustado, por favor dejadle un me gusta y también suscribiros al canal, me ayudáis mucho compartiendo el vídeo para que más gente lo vea y sin más, hasta luego.